Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me di cuenta que mi hijo me engañaba por un error en su celular, la increíble historia de Gerald y el plan para arrebatarle su herencia. Ella no tiene idea de que lo grabamos todo. Eso fue lo último que escuché antes de que la voz de mi hijo se cortara por completo. Por un momento, pensé que la llamada se había caído, pero entonces me di cuenta de que no había colgado él, lo había hecho yo. Mi pulgar había encontrado el botón rojo por instinto, antes de que mi cerebro procesara lo que mis oídos acababan de transmitirle. Estaba sentado en mi camioneta, en el estacionamiento de un Canadian Tire, un martes por la tarde a finales de noviembre. Tenía una bolsa de burletes en el asiento del pasajero y me rodeaba ese tipo de silencio que solo llega después de algo irreversible. Mi nombre es Gerald Whitmore. Tengo 68 años. Pasé 31 años como ingeniero estructural para la ciudad de Edmonton. Crié a 2 hijos con mi esposa, Patricia, en una casa al sur del Valle del Río. Jamás en mi vida me había considerado un hombre ingenuo. Estaba equivocado. Patricia falleció 14 meses antes de esa tarde en el estacionamiento. El cáncer de páncreas, desde el diagnóstico hasta el final, duró 7 semanas, lo suficiente para decir las cosas importantes, pero no para decirlas todas. Tenía 64 años. Habíamos planeado una jubilación recorriendo la autopista de Alaska en una autocaravana alquilada, incluso teníamos una lista pegada en la nevera. Tras su muerte, me quedé en la casa de Canyon Road. La gente me decía que debía venderla, mudarme a un lugar más pequeño y fácil de mantener. Les respondí que no estaba listo. Lo que en realidad quería decir era que la casa todavía olía a ella en ciertas habitaciones y mantenía las ventanas cerradas, y no estaba preparado para renunciar a eso. Mi hijo, Marcus, llamaba todos los domingos. Tenía 39 años y vivía en Calgary con su esposa, Renata, y su hija Sophie, de 8 años. Era jefe de proyecto en una empresa de construcción, seguro de sí mismo como los hombres que nunca han tenido que reconstruirse desde cero. Estaba orgulloso de él, se lo decía a Patricia con frecuencia, incluso después de que ella ya no pudiera oírme. Las llamadas dominicales fueron idea de Marcus. Dijo que no quería que me quedara solo sin saber cómo estaba. Le respondí que yo no era de los que se derrumban, pero él insistió. Lo permití porque entendí que esas llamadas eran tanto para él como para mí, y no iba a quitarle eso a mi hijo. A Renata la conocía desde hacía 11 años. Era organizada y perspicaz, siempre al mando cuando nos visitaban. Patricia la encontró un poco fría cuando eran recién casados. Decía que era una mujer que calculaba las cosas. Lo decía sin malicia, y yo le respondí que eso no era un defecto. Patricia asintió, pero añadió que era algo que valía la pena mencionar. Sofía era diferente, pura calidez, nada de cálculo. Era la niña que corría a abrazarme y me pedía que le hablara de puentes porque sabía que yo los había construido. Ella era la razón por la que esperaba sus visitas con tanta ilusión. Ese noviembre, empecé a pensar en mi patrimonio. No por morbo, sino por practicidad, la misma que guió mi carrera. Patricia y yo teníamos un asesor financiero, Clive Ostrander, quien nos ayudó a construir una cartera de la que me sentía discretamente orgulloso. Tras la muerte de mi esposa, todo pasó a ser mío, incluyendo la casa, pagada por completo en 2009. Tenía un testamento que nombraba a Marcus como heredero principal, con un fideicomiso para Sophie. Era un documento directo, diseñado para no dar problemas. Marcus conocía el testamento a grandes rasgos, pero no las cifras específicas. Siempre creí en lo que mi padre me dijo una vez, decirle a tus hijos exactamente cuánto van a heredar es la forma más rápida de que empiecen a verte como un problema que debe ser controlado. Debería haber recordado ese consejo más a menudo. La llamada de esa tarde comenzó de forma usual.
Marcus preguntó cómo estaba y si había visto la información sobre un seminario de planificación financiera en Calgary. Lo mencionó con esa cautela de quien no sabe si su propuesta será bien recibida. Llevaba 3 semanas insistiendo en que fuera a visitarlo para arreglar algunas cosas, ahora que había pasado un año desde lo de Patricia. Le dije que estaba bien, pero él insistió en que una nueva perspectiva sobre mi cartera sería útil. Mencionó que Renata tenía una conocida en el sector, la doctora Silvia Crane, que ayudaba a las familias a simplificar las cosas. Dijo simplificar de la misma forma en que la gente dice una palabra cuando en realidad quiere decir otra. Le prometí que lo pensaría y hablamos 10 minutos más sobre el hockey de Sofía y sus problemas con un subcontratista. Al despedirnos, ocurrió el error, la línea no se cortó. Escuché el sonido ambiental de su cocina, una silla arrastrándose y luego la voz de Renata cerca del teléfono diciendo que yo no tenía idea de que lo grababan todo. La respuesta de Marcus fue baja, solo alcancé a oír fragmentos sobre cuentas y sobre hablar con Clive. Entonces, la llamada se cortó de verdad. Me quedé sentado con los burletes en el regazo. La palabra grabado se me clavó en el pecho como una astilla. ¿Grabar qué? Yo no decía nada privado por teléfono, siempre fui cuidadoso con el dinero. ¿Qué habían registrado y por qué Renata pensaba que yo lo ignoraba? Al llegar a casa, preparé té y me senté a la mesa donde desayuné con Patricia durante 26 años. Analicé las palabras, agilizar, simplificar y ella. Renata no dijo él ni papá, dijo ella. Pensé en quién podía ser esa ella. Solo había dos opciones, Patricia, que ya no estaba, o su hermana Eleanor, de 71 años, beneficiaria secundaria de mi testamento por un deseo expreso de mi esposa. Llamé a Eleanor a la mañana siguiente. Me confesó que Marcus la había contactado hacía 2 semanas para preguntarle sobre mi situación financiera y, lo que es peor, sobre mi juicio. Lo planteó como una preocupación, sugiriendo que me notaba olvidadizo y cuestionando mi capacidad mental. El agua fría del engaño me recorrió la espalda. Le pedí a Eleanor que no dijera nada y ella, con ese tono de advertencia que nunca repetía, me dijo, Gerald, ten cuidado. Ya lo estaba teniendo, aunque aún no sabía exactamente de qué debía protegerme. Esa noche llamé a Clive Ostrander a su casa. Me confirmó que una mujer, supuesta planificadora patrimonial, llamó preguntando cómo actualizar beneficiarios y si mis cuentas requerían un proceso sucesorio. No dio un nombre real ni una empresa verificable. Clive se negó a darle información y planeaba llamarme, aunque se le había pasado. Le ordené que no hiciera cambios bajo ninguna circunstancia y que registrara cualquier contacto futuro. No dormí esa noche, no por pánico, sino porque estaba trabajando. 31 años de ingeniería me enseñaron que, para arreglar un fallo estructural, primero hay que saber dónde se aplica la carga. A las 5 de la mañana, tenía una lista de acciones. Llamé a mi abogada, Janet Cook, para ajustar mis documentos. Luego compré una pequeña grabadora digital, de esas que caben en el bolsillo de la camisa. El domingo llamé a Marcus y, usando su propia terminología, le dije que aceptaba ir a Calgary para optimizar mis asuntos. Noté el alivio en su voz. El doctor Crane me recibiría el segundo sábado de diciembre. Marcus me recogió en el aeropuerto siendo la versión más atenta de sí mismo, esa que usa para tranquilizar a los demás. Renata estuvo inusualmente cálida en la cena y Sophie me habló de su maqueta de un puente colgante. Esa noche, en la habitación de invitados, escuché el murmullo de sus voces tras la pared. No necesitaba entender lo que decían, la grabadora ya estaba lista y Janet Cook ya tenía mis sospechas por correo electrónico. El sábado, Marcus me llevó a una oficina en el noroeste de la ciudad. La doctora Silvia Crane resultó ser una mujer de unos 50 años con una calma ensayada. Me estrechó la mano diciendo que Marcus le había hablado mucho de mí, confirmando que ya habían tenido reuniones previas. Me presentó una revisión de optimización patrimonial. Tenía datos aproximados de mi casa y mis inversiones, alguien le había filtrado información.
Me hice el abrumado y mencioné a Patricia con vulnerabilidad fingida. Entonces, puso el documento frente a mí, era un poder notarial general y absoluto. Le daría a Marcus control total sobre mis finanzas bajo un nombre técnico inventado. Le dije que quería que mi abogado lo revisara. Su rostro cambió apenas un instante, pero fue suficiente para confirmarlo todo. Marcus se hundió en un silencio tenso. Guardé el papel y nos fuimos. Esa noche, Janet me confirmó mis sospechas tras escuchar las grabaciones. Sylvia Crane no era doctora ni planificadora licenciada en Alberta. Tenía quejas en la Comisión de Valores y un título de una institución no acreditada. Básicamente, era una impostora. Volé a casa el domingo. Sophie me abrazó y me susurró que había arreglado los ángulos de su puente. Le dije que sabía que lo lograría. Durante las 6 semanas siguientes, Janet hizo su trabajo, denunció a Crane y al notario implicado, documentó las grabaciones y las llamadas sospechosas. Yo actualicé mi testamento ante testigos independientes, reestructuré mis cuentas para que cualquier cambio requiriera doble notificación y nombré a Eleanor como coejecutiva. No confronté a Marcus, preferí reforzar la estructura antes de que la carga colapsara. En febrero, Marcus llamó para decir que la doctora Crane tenía dificultades profesionales y la reunión de seguimiento no sería posible. Me preguntó si quería a otra persona. Le respondí que ya lo había resuelto todo por mi cuenta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Desde entonces, sigo respondiendo las llamadas dominicales, pero ahora escucho con más atención. Sophie dice que quiere ser ingeniera. Le he explicado que lo más importante es entender que lo que parece sólido por fuera no siempre lo es donde importa. Ella dice que lo recordará, y le creo. Si usted tiene bienes y personas que lo saben, busque un abogado de confianza. Estructure sus cuentas para que nadie pueda decidir por usted con una sola firma. Estas no son precauciones cínicas, sino las mismas que se toman para que cualquier estructura perdure. Si alguien usa la palabra simplificar para hablar de su dinero, suelte el bolígrafo. Patricia lo habría detectado antes que yo, pero finalmente yo también lo hice. A veces, detectarlo tarde es suficiente, siempre que sea antes de que se firme el último documento y la línea se cierre definitivamente. El refuerzo que mantiene la estructura. En la historia de Gerald, aprendimos que lo que parece sólido por fuera no siempre lo es donde realmente importa. La vida, al igual que un puente, necesita puntos de anclaje y una comunidad que nos ayude a detectar las fallas antes de que la carga sea demasiado pesada. Este canal es ese espacio. Aquí no solo contamos historias, construimos una red de sabiduría, cautela e inspiración para que nadie camine a ciegas. Pero ninguna estructura se mantiene en pie sola. ¿Cómo puedes ayudarnos a fortalecer esta comunidad? Deja tu me gusta. En el mundo digital, un like es como un remache en una viga de acero. Nos ayuda a que este mensaje llegue más lejos, alcanzando a esas personas que, como Gerald en aquel estacionamiento, necesitan una señal para abrir los ojos y proteger lo que tanto les costó construir. Suscríbete y activa la campana, no permitas que la línea se corte. Al suscribirte, aseguras tu lugar en nuestras reuniones semanales de reflexión. Es nuestra forma de pasar el reporte, de compartir la experiencia y de asegurarnos de que, cuando alguien intente simplificar tu realidad, tú ya tengas las herramientas para defenderla. Comparte tu reflexión. ¿Alguna vez sentiste que algo no era sólido donde importaba? Tus comentarios son los planos que otros necesitan leer. No esperes a que se firme el último documento. Únete a Bitácora del Caballero hoy mismo. Seamos ingenieros de nuestro propio destino, cuidando no solo lo que poseemos, sino a quienes permitimos entrar en nuestra estructura.